Y hay una historia muy graciosa, que es que yo estaba en el coche con Felipe y hice una foto y cuando venía la primera foto yo me quedo cuadros mirando y casi pego un frenazo en el medio de la ronda en este casino y yo, ¿es esta casa? Y le enseñé la foto que me mandó y me dice, sí, tío, qué fuerte, y yo, ¡guau, qué loco! Eso existe aquí, no sabía que ni que existía, imagínate. Es evidente que la casa tiene una relación con el sonido no al azar, porque a muchas casas de esta envergadura pues pueden tener su pequeño minibar, pueden tener su pequeña zona de recreo. No, esta casa tiene una discoteca fully functional, aparte de esa época de los 70, ¿sabes? Es como una cápsula del tiempo como muy, muy especial. The discotheque is a real gem, from the lights to the entire design. The bar, which is a masterpiece created by a skilled woodworker. There's a window overlooking folk swimming in the indoor pool. El espectáculo de los peces, nadando con el fondo del agua de la piscina y gente bañándose. Era muy bueno aquello. Tienes tu zona de barra, porque la gente se hacía allí sus whiskies y sus cosas. Eso sí que era un espectáculo, ¿eh? First thing I did was to fix the lights, which wasn't easy because we had to hand down the right replacements. We were dead set on not going LED or modern disco lighting, opting to preserve the original vibe, you know. For the sound system, that was a whole different story. I didn't want something that just fit in. Luckily, we stumbled upon Admire Audio, a Valencia-based company making analog, high-end, hi-fi sound systems. Nos llamó para que lo viéramos y que allí te apareciera delante de ti una discoteca de los años 70, como si fuera una máquina del tiempo. Nos quedamos absolutamente alucinados y ello fue un impacto. They're truly amazing. I mean, we ended up installing the voice of the theater speakers. Y no cabía otra cosa más que el altavoz que en aquella época se utilizaba en prácticamente todas las discotecas de Nueva York, que era la voz de teatro, la A5 en concreto. Y esto es lo que hemos hecho allí. La A5 la hemos puesto en su terreno natural, que es una discoteca de esa época, ¿no? La sensación que uno tiene al estar en un entorno semejante con un altavoz así, tan emotivo, se traduce en fiesta. It's crazy. The sound is truly spectacular. It's been a blast learning about this whole world with Dani Reina, the brains behind this setup. Buscamos es que la dispersión del propio altavoz llenara todo el recinto sin agresividad. Y esto sí que nos obligó a coger unos caminos, como por ejemplo amplificarla con triodos. No creo que exista ninguna discoteca en el mundo que esté amplificada con triodos. Este fue el gran reto. Las dimensiones de la discoteca están muy estudiadas. O sea, la sorpresa a nivel estético fue brutal, pero a nivel acústico también. La persona que la diseñó ya tenía mucho conocimiento sobre el mundo del sonido, ¿no? Pudimos calcular el recinto de graves, del subgrave, para la sala exactamente, ¿no? De hecho, ahora la sensación que uno tiene no es que exista un subgrave, sino que la propia sala es el subgrave, que es lo más difícil de conseguir. I think there's going to be a trend in the coming years to record for hi-fi setups. And I want the Casa Axis Club to be a spot where my musician friends can come for listening sessions, intimate concerts, DJ sets even, you know. Es un lugar que a mí me hace sentir un poco como la cadena de la creatividad. ¿Sabes? Te das cuenta que hace 40, 50 años había gente que estaba en la vanguardia y que estaba pensando tan en el futuro como nosotros sentimos que estamos pensando en el futuro ahora, ¿no? Y eso es cíclico, ¿no? El futuro nunca se alcanza, es una idea siempre, ¿no? Ahora nosotros somos el futuro que ellos soñaban, pero ahora nosotros estamos soñando otro futuro, ¿no? Y eso me parece súper bonito. Mientras estuvimos haciendo lo que es la discoteca, tuvimos mucha conversación alrededor del mundo del audio. Él estaba muy interesado en aprender sobre este tipo de audio, que es tan desconocido. Y entonces se nos ocurrió la posibilidad de hacer un proyecto donde la imagen y el sonido formaran un solo cuerpo, ¿no? O sea, tuvieran un vínculo total en un proyecto suyo. Apareció la posibilidad de hacerlo en Valencia y ha sido fantástico porque es una experiencia hipernutritiva, que digo yo, ¿no? Porque
nos ha sacado de una zona de confort donde estamos habituados a trabajar y se ha convertido en una explosión de ideas. I met Rosendo Merel back in 2018 during my artistic residency at Cruz Diaz Studio. Months later, I invited him to collaborate for my exhibition in Lisbon. We worked on an augmented reality project in Zurich, VRPs in Montreal, and other projects like all over in Moscow, Kiev, Berlin, New York, South Africa, Nigeria. It's been several years of great times and great collaborations. La idea me la planteó Felipe de crear una instalación audiovisual, pero bien high-end, con los chicos de Admire Audio. Ha sido un viaje bastante interesante. El mundo del sonido de alta fidelidad, la obra de Felipe es generativa porque es creada en código, también estamos innovando en ese sentido. Y con interacción y también con el espacio, bueno, es increíble. En el Carmen fuimos muy salvajes porque llevamos un equipo todo triodo. Una zona como el claustro ayuda mucho, ¿no? Porque los claustros ya per se están pensados para que la resonancia natural del claustro sea muy extendida, muy dispersa, con lo cual tienes la sensación de que no pierdes ningún sonido, ¿no? Todo te vuelve. Lo más alucinante fue cuando llegamos allí y nos dimos cuenta de la sinergia que había entre el altavoz, el amplificador y el claustro. Fue increíble. Ha sido una colaboración muy bonita y también de muchas ideas. Pueden hacer para más instalaciones. Yo personalmente estoy muy contento porque con tan poco tiempo ha resultado muy interesante. I guess Rosendo could be considered the first artist in residency we've had in the studio. When we had a project together, he'd come to Spain and crash at my place. We'd start creating quickly because living together sparks those creative synergies. And that's one of the reasons we want artists from different disciplines to stay in the house. The ultra-dynamic range installation is the first piece that has emerged from Casa Axis in a way, and having Rosendo be a part of that kind of closes a chapter, so very happy about that. Pienso que Casa Axis, en cierta forma, va a ser ese espacio colaborativo como lo tengo en mi estudio. En realidad, allí es donde se va a explorar toda esta experimentación y toda esta exploración sonora audiovisual. Y eso es lo que me da mucha ilusión de Casa Axis, el cual mucha gente de muchos medios interdisciplinarios va a colaborar. O sea, esa es realmente, creo, la esencia de Casa Axis. A futuro va a ser una resonancia grande en todo el mundo del arte. El alegato final es ese, es que no pueden salir más que cosas buenas desde un lugar tan mágico como la Casa Axis. Es el entorno ideal, es que sería como para un cantante cantar en La Scala todos los días, ¿no? Es algo así. The idea is to use this wonderful space and foster connections between different art forms. That's what I really try to do with this place, you know? These ideas come directly from the artists themselves. When I bought the house and my friends saw the club, some of them said straight up, I'd love to spend some time composing here, trying out material, maybe even record an album. The space is here, so why not? Todos siempre soñamos un poco con esa idea del retiro. Están esos ejemplos de los Rolling Stones yéndose al Chateau, famoso Chateau en Francia. De hecho, nosotros con esa inspiración, siendo chavales normales, nos fuimos a un piso en Comida Jardín y hicimos el primer disco de Guatofana. Nos mudamos todos a un piso porque yo tenía esa mentalidad en mi cabeza. Cuando te levantas, la lámpara a la que le das es una lámpara de diseño espectacular, la cama en la que estás acostado es una cama de diseño espectacular, la forma de la habitación en la que estás es una movida increíble y te metes en la ducha y es un tubo teletransportador de Star Trek, pues entonces entiendo yo que la opción será mucho mayor, hermano. Esa idea como del retiro yo creo que funciona donde sea. Ahora, si encima hay contextos así, pues